el día de hoy, o expositores, porque más que conferencia es un tema. El día de hoy, 29 de octubre de este año 2024, yo ahorita le voy a pasar el micrófono a Rita Angulo para que nos haga el favor de presentar a Ricardo Barrios, ellos dos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con este tema tan importante que ya Rita nos ha presentado en anteriores semestres, el tema de las juventudes, pero ya que estamos viendo la situación límite, el giro afectivo, la importancia de pensar desde el locus latinoamericano, mediados por estas era digital y estas tecnologías digitales. Todos estos son eh, mm, derroteros, tramas y urdimbres que se juntan hacia el vértice, que es el tema de este semestre, que es el giro afectivo para abrir una ventana y seguir pensando, problematizando y reflexionando el objeto currículum y el campo de la investigación curricular. Pues sin mayor preámbulo, yo le paso el micrófono a Rita Angulo y para que ella nos haga el favor de presentar al doctor Ricardo. Adelante, Rita, gracias. Muchísimas gracias, Berta. Es un gusto estar ahora con ustedes. La ocasión anterior no pude estar aquí con ustedes porque tuve un evento acá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el que estuvieron presentes de manera virtual Alicia de Alba y de manera presencial la doctora Rosane Díaz, que nos visita de Brasil. Déjenme decirles que ambas hicieron un trabajo extraordinario y como de costumbre nos pusieron a pensar, a trabajar, nos dejaron tarea. Vamos, fue un éxito el trabajo que tuvimos acá en la universidad y por ello, bueno, pues lo quiero comentar porque Rosane es parte de este seminario. Ella nos ha estado acompañando desde hace un rato y bueno, quiero comentar y reconocer su trabajo, agradecérselo. Primero, en segundo término, por supuesto, quiero felicitar a Berta. Hoy es su cumpleaños. Entonces, es muy Ay, importante felicidades. que podamos eh, afectivamente felicitar a Berta y decirle que, bueno, estamos fascinados con el trabajo que hace en la coordinación. Nos ha permitido a todos entender, aprender, ubicarnos y por ello muchas gracias, Berta, por todo eso, pero fundamentalmente por compartirte y por compartirte en este semestre y por compartirte conmigo y otros colegas, pues desde hace más de 30 años. Entonces, Ujú. muchísimas gracias, Berta. Y bueno, Gracias. Gracias a ti y a todas y a todos. Muchas gracias de corazón. es un placer darte un abrazo virtual. Muy bien, pues hoy tenemos como invitado a nuestro seminario al maestro Ricardo Barrios Campos. Él me va a acompañar en una especie de eh, comentarios del recuerdo, lo quiero llamar así un poco. El maestro Ricardo Barrios es compañero de trabajo mío en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, tenemos trabajando juntos algo así como 12 años, 13 ya. Y quiero señalar que Ricardo, junto con el equipo en el que él estaba integrado, me acogieron en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hace ya 13 años y lo primero que, bueno, aparte de acogerme académicamente y de otorgarme un lugar de enunciación, compartieron conmigo sus líneas de trabajo, su desarrollo académico, su lugar físico y bueno, por supuesto, los lazos afectivos. Ricardo y yo tenemos platicando esto que vamos a comentar, cerca de, pues de 12 años, ya 13.
Entonces, Ricardo es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente él es director de planeación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y anteriormente fue director de innovación educativa de la Universidad de San Luis Potosí. Pero del tiempo del que les estoy hablando, esto es 12 o 13 años, Ricardo era coordinador de tutorías de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en ese momento, cuando empezamos a conectarnos académicamente, empezamos a comentar nuestros intereses y preocupaciones. Y una de las preocupaciones que nos articuló, que nos vinculó, fue nuestra cariño, dedicación, compromiso con los jóvenes. En ese momento, yo me había trasladado de la Universidad Autónoma de Guerrero a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, debido a la gravísima situación de violencia que en ese momento se vivía en la Universidad Autónoma de San Luis de Guerrero. Y por entonces, muchos estados de nuestro país todavía no tenían una situación de violencia agravada. Desafortunadamente hoy, la mayor parte, si no es que todos los estados de nuestro país, incluido a la Ciudad de México, eh, tienen una situación de violencia e inseguridad agravada. En este sentido, empezamos a compartir en aquella época con Ricardo nuestra preocupación desde la tutoría acerca de los jóvenes, o sea, qué estaba pasando con los jóvenes y empezamos a platicar. Entonces, Ricardo y yo ya nos hemos reunido dos veces en estas últimas semanas para comentar un poco cómo queríamos platicar en este seminario el día de hoy sobre la posicionalidad, las posicionalidades de las juventudes. Y todavía ayer comentábamos que queríamos un poco traer de los años en que fueron publicados los documentos que sin duda ustedes ya revisaron, traerlos al presente y preguntarnos acerca de cómo hemos modificado, cambiado nuestra, nuestras ideas al respecto de las juventudes, de nuestra preocupación por las juventudes. Entonces, me voy a permitir platicarles cómo vamos a trabajar. Lo decidimos Ricardo y yo ayer, coincidimos en que esta debería ser una plática del recuerdo, en el sentido de traer al presente lo que escribimos hace ya varios años en distintos periodos, 16, 17 y 19, si no me equivoco, y preguntarnos nosotros mismos si estos planteamientos que tuvimos entonces siguen siendo vigentes hoy y si siguen representando una preocupación de nosotros. Entonces, acordamos que en la primera parte de la sesión, calculamos que sea más o menos una hora, quizás menos, platicaríamos Ricardo y yo le voy a hacer unas preguntas a Ricardo y Ricardo también me va a hacer unas preguntas y a partir de las preguntas que hagamos, una vez que hayamos, entre comillas, actualizado la vigencia de lo que escribimos, les invitaremos a que participen con nosotros en este diálogo afectivo acerca de las juventudes. Entonces, Ricardo, muy bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias por aceptar participar con nosotros. Deberán saber todos que Ricardo también fue en algún semestre integrante del seminario y participó todo un semestre con nosotros en el seminario y bueno, ya terminó su participación y como ocurre en la metáfora del tren que utiliza frecuentemente Alicia de Alba, Ricardo se bajó en aquel momento del tren y hoy afortunadamente nos visita nuevamente y nos trae su reflexión acerca de las juventudes. Entonces, Ricardo, si te parece bien,
Quisiera empezar con una pregunta para ti y tú nos platicas qué es lo que consideras. En Sí. una de las publicaciones comentábamos eh, la concepción acerca del... Estoy escuchando por ahí algún... Gracias, Betty. Digo, Ana, Ana Copado. Elizabeth, creo que alguien habló, pero ya cerraron el micrófono. Bueno, entonces, Ricardo, quiero traer al presente la pregunta siguiente para ti. ¿Consideras que las juventudes aún están en posibilidad de convertirse en un exterior constitutivo que desencadene un nuevo contorno social? Bueno, primero que nada, pues sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos y pues en especial a la doctora Berta, que tenía rato que no nos veíamos. Y me da gusto verla y pues felicitarla por su cumpleaños. Este, también la doctora Rita pronto va a ser su cumpleaños, según tengo entendido, ¿verdad? Entonces, Gracias. ya mero, ya mero. Pues bueno, pues una semana de muchos festejos. Y pues yo creo, Rita, y bueno, yo quisiera efectivamente invitarlos a tener una charla sobre este tema. Pues yo no sé si tengamos muchas seguridades o certezas sobre el tema. Yo creo que tenemos muchas preguntas que todavía son vigentes y nosotros en aquel momento estábamos intentando y seguimos intentando entender qué son las juventudes para empezar, ¿no? ¿Qué es este tema de la juventud? ¿Qué es la juventud y qué papel juega, digamos, en la estructura social y en los fenómenos relacionados con la estructura social, los movimientos de la misma estructura social? Si es una categoría que tiene una pertinencia o cuáles son los motivos que dan lugar a la categoría. Es más, hasta nos cuestionamos por ahí en algunos de estos textos o discusiones acerca de si la misma categoría, eso es un relámpago, aquí está lloviendo en San Luis Potosí, no sé si se escuchó, es que, bueno, y preguntarnos incluso si la categoría, pues no podría de alguna manera redefinirse en algún momento o incluso desaparecer la categoría de juventudes, em, para dar lugar a otro tipo de categorías sociales que organicen pues la realidad actual, porque es una categoría muy, muy problemática, ¿no? Entonces, em, pues, Rita empezó por la pregunta más difícil que pueda haber, pero a mí me gustaría a lo mejor primero hacer como un poquito una serie de reflexiones sobre el tema de las juventudes, que si, bueno, ustedes tuvieron oportunidad de leer algunos de los textos, pues más o menos vamos a referirnos al contenido de ellos. Eh, y creo que, bueno, para empezar, yo quisiera lanzar esta pregunta a ustedes. ¿Qué son las juventudes? ¿No? ¿Qué es la juventud? Em, Porque de verdad que para mí todavía me es muy complicado definirla. Si nos vamos a las tendencias que vemos actualmente, de repente existe este fenómeno en que el concepto de juventud, digamos, se va ampliando el rango de edad que abarca, ¿no? Ahorita, no sé, los investigadores jóvenes, no sé hasta qué edad llegan, que todavía son investigadores jóvenes, por ejemplo, ¿no? O se amplía, digamos, este rango de edad como para dar cabida, pues, a que más personas todavía sigan en esta categoría de la juventud. Es diferente la categoría de la juventud, por ejemplo, a la categoría de la pubertad, de la adolescencia, de la vejez, ¿no? De la infancia, ser niño, etcétera. Es diferente porque estas categorías sí tienen una relación con el desarrollo biológico del ser humano, ¿no? Sí son etapas donde hay cambios o son estados del desarrollo donde hay cambios, por ejemplo, hormonales, de crecimiento, etcétera. Y la juventud no. O sea, la juventud es una etapa que teóricamente empieza donde termina la adolescencia, es como una especie de adolescencia
segundo lugar o tardía, y de alguna manera tiene que acabar esa categoría cuando empieza la categoría de vida adulta, de adultez. Entonces, es una categoría que nosotros vemos que es como relacional con respecto a la categoría de adultez y que para definir la categoría de juventud, entonces tendríamos también que definir la categoría de adulto, ¿no? Y lo que observamos es que, retomando Alicia de Alba y toda esta propuesta de la crisis general, estructural generalizada, este, pues existen en nuestro mundo, digamos, dos mundos que están interactuando de una manera muy compleja, ¿no? El paradigma de la supuesta modernidad y el de la crisis estructural, ¿no? Es decir, un paradigma de la modernidad que define la categoría de joven, pues con una serie de principios, con una serie de rasgos, yo diría muy bien localizados, ¿no? Es decir, un joven es una etapa como de preparación para la vida adulta, ¿no? Es una etapa en la que el joven tiene que, por ejemplo, formarse, ¿no? A través de ciertos, a lo mejor, estudios o experiencias, o formarse en sentido amplio, ¿no? Puede ser a través de medios escolarizados o no escolarizados, pero son una etapa como de madurez, en el que el joven tiene que ir ganando una cierta autonomía, una independencia con respecto a sus padres, tiene que ir ganando un capital cultural, un capital económico con el propósito, pues también de desligarse del hogar, de sus padres, independizarse, conseguir un trabajo, ser productivo en el sentido económico y social, ser un ciudadano que contribuya a este orden social a sostenerlo de manera positiva, etcétera. Eh, y claro, es una etapa también como de experimentación, de gozo, de disfrute, de consumo, etcétera, de muchas cosas, ¿no? Pero la idea es que es una etapa de transición, es una etapa de transición para la vida adulta, donde supuestamente uno ya tiene todo, más o menos los temas organizados de la vida, y entonces, pues ya es como que de ahí en adelante todo es más fácil, entre comillas, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros veíamos y seguimos viendo, Rita, yo creo que todos nosotros lo vemos, pues es que eso no es cierto para la gran mayoría de la población, ¿no? O sea, es decir, esa idea de juventud, esa categoría de juventud, no la podemos generalizar u observar en muchas de las experiencias que vemos hoy en día en torno a los jóvenes que viven situaciones muy difíciles para su desarrollo, para transitar a esta supuesta vida adulta, y que es cierto todo este paradigma, pero para una minoría, ¿no? Eh, y entonces, yo creo que esto pues, nos tiene que llevar a reflexionar de manera profunda sobre esta categoría y cuál es el papel que juega realmente en en la dinámica, en la estructura y la dinámica de la sociedad y qué papel está jugando en el contexto de la crisis estructural. Si es una categoría em, que de alguna manera ayuda a que se sostenga un sistema de tensión entre la modernidad y la crisis, ¿no? O es una categoría que incluso pudiera ser una categoría que contribuye a a la misma desestabilización de la estructura social, y que además es una categoría o bien es una categoría necesaria para que esta estructura se sostenga, ¿no? O sea, dentro de estos movimientos de erosión y dislocación de los que habla Alicia, que ponen en entredicho la consistencia de la estructura, eh, si la juventud, en qué medida, digamos, contribuye a esta cohesión, ¿no? A esta
sedimentación de la estructura, que funcione la estructura, o en qué medida está más bien del lado de la erosión o de la dislocación de estos elementos que componen la estructura, ¿no? Entonces, yo no creo que la respuesta sea fácil. En su momento lo analizamos pues de muchas maneras, ¿no? Y, y pues lo que sí observamos también es que pues es un tema, el de las juventudes, ¿no? Es un tema que también, de alguna manera, se convierte en una cierta ideología social, ¿no? En un cierto ideal social, ¿no? Observamos, por ejemplo, que hay muchas situaciones o circunstancias en lo que se ve que actualmente las juventudes están tomando una posición como de, digamos, un ideal social. Voy a poner un ejemplo. Em, a ver, no sé si se han fijado, este, por ejemplo, cómo en el sentido estético, ¿no? Em, Ahorita, por ejemplo, la industria de la moda, la industria del consumo, todo está orientado como a imitar los valores de las juventudes, ¿no? Como, por ejemplo, cada vez más adultos, pues de alguna manera quieren emular la identidad juvenil. ¿Sí me explico? Es decir, encontramos toda una serie de influencers, por ejemplo, ahí en las redes, en las redes sociales, que lo que están intentando hacer, pues es como alargar esta juventud, ¿no? Conservar sus cuerpos jóvenes, vestirse como jóvenes, etcétera, ¿no? Y entonces también ese tipo de cuestiones que analizamos en su momento nos lleva también a cuestionar el tema de la categoría de juventud y más bien a plantear posibilidades en que em, la juventud se está extendiendo de tal manera o se está articulando a la categoría de adultez de maneras como híbridas, ¿no? O sea, ahorita la pregunta sería, hoy en día, ¿podemos distinguir claramente entre lo que es un joven y un adulto? O sea, no sé cómo lo ven. A mí me cuesta mucho trabajo. Alguna vez me tocó escuchar una conferencia de Pérez Islas, que siempre recuerdo que él decía, yo tenía un alumno, ¿no? Que un día llegó, como era un alumno que conocía todo este tema de las juventudes, que lo había estudiado con Pérez Islas, le dice, profesor, fíjese que yo ya no soy joven, ya soy adulto, ¿no? Y le dice, por qué dices que eres adulto? Bueno, pues fíjese que ya no vivo con mis papás, ¿no? Ya no vivo con mis papás, ya conseguí un trabajo, me fui a vivir con mi novia, rentamos un lugar juntos, pues planeamos casarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, total, ¿qué pasó eso? Y un día regresa ese alumno y le dice, profesor, ¿qué cree que ya volví a ser joven? Y entonces, ¿pero cómo? Pues resulta que mi novia me despidieron de mi trabajo, volví a la casa de mis papás, ¿no? Eh, yo justo ayer también le estaba contando a Rita cómo cada vez yo observo en mi propia realidad, pero en la realidad de los jóvenes con los que yo tengo contacto, más jóvenes que yo ahorita tengo 41 años, pero los jóvenes más jóvenes que yo, que de repente entran a trabajar aquí en la universidad, o sea, tengo colegas que tienen más de 30 años, que viven con sus papás, que no se han casado, que tienen pareja,
que su pareja no está como con la mentalidad de establecer un compromiso formal. Ustedes saben que esto está pasando en muchos sitios, en muchos contextos sociales. Entonces, de repente, también puede pasar que un joven se independice, consigue un trabajo, empieza a rentar un lugar en conjunto con otros roomies, ¿no? Se apoyan de alguna manera con esto, pero pues igual acceden hasta cierto punto a la categoría de adulto a través de la cuestión económica, pero no necesariamente a partir de la cuestión, por ejemplo, social, del matrimonio este, o con mayores proyectos, ¿no? Por ejemplo, conformar un patrimonio propio, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez también, como ustedes saben, es más común que los jóvenes no quieran, por ejemplo, tener hijos muy pronto, o a veces no, definitivamente no, etcétera. Hay hay un micrófono, hay un micrófono encendido, ¿no? Ya lo bloqueé. Ok, Ya lo ya quitaron, Ricardo, gracias. Gracias, gracias. Entonces, em, esto, por ejemplo, este tipo de situaciones en las que se supone que la juventud es un lugar de tránsito, sí, pero el tránsito no se está volviendo viable, pues entonces para nosotros constituye, eso es lo que hemos pensado, pues una problemática, muy seria, ¿no? Que de alguna manera nos lleva a pensar cómo esta categoría también empieza a generar diferentes fenómenos en la estructura social que ponen en entredicho esta misma estructura. Voy a poner un ejemplo. El tema que fue uno de los temas que nos llevó a discutir mucho el tema de los jóvenes, a Rita y a mí, fue el tema de la violencia, ¿no? El tema del crimen, el tema de cómo muchos jóvenes o son amenazados por este fenómeno social del crimen organizado, o cómo incluso son atraídos, ¿no? Y capturados de alguna manera por esas redes, incluso a nivel de, pues, de participar en estas redes, ¿no? Pero que de alguna manera, por ejemplo, yo que crecí en Culiacán, Sinaloa, que es pues se le llama muchas veces en Sinaloa la cuna del narcotráfico en México, porque pues ahí se origina todo esto, de ahí, por ejemplo, es el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, que son los grandes capos digamos, tradicionalmente de la droga en México. Pues sí me tocaba ver, por ejemplo, cómo estas opciones de participar en el crimen organizado eran unas opciones para los jóvenes. O sea, yo desde la adolescencia ya muchos jóvenes eran, digamos, capturados por estas células del crimen y de alguna manera representaban una alternativa para ellos acceder pues a un cierto estatus social, a un cierto estatus económico, pues de alguna manera era un trabajo, era una identidad que se apropiaban ellos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esta categoría, que teóricamente desde el discurso de la modernidad promete, se convierte en una especie de ideal, de etapa de tránsito que promete que después de esta etapa tú te vas a localizar en una situación mucho mejor, con respecto a tu vida? ¿Qué pasa cuando no funciona? ¿Cuáles son las diferentes alternativas que tienen los jóvenes como para actuar en este mundo, ¿no? Es, y la verdad es que lo que estamos viendo es que surgen estas hibridaciones sociales entre lo joven y lo adulto, ¿no? Se convierte en un ideal también el tema de la juventud, eh, como el ser joven, la idea de ser joven para siempre, ¿no? Eh, Sin un lugar estable, siempre estar en tránsito. Eso significa también, por ejemplo, pues mudarte de casa, mudarte de ciudad, hacer unos estudios y luego hacer otros estudios. Es decir, está como en una especie de hiperflexibilidad identitaria. Si la etapa de la juventud debería ser una etapa para que cada quien configure un proyecto más o menos personal
y conforme una propia identidad, pues entonces la juventud eterna se vuelve como un espacio de muchísima flexibilidad para configurar muchos posibles proyectos y muchas posibles identidades en el transcurso de la vida, ¿no? Eh, entonces, desde un inicio, cuando nosotros nos preguntamos cuál es el lugar de las juventudes en la estructura actual, en este contexto que combina modernidad y crisis estructural generalizada, pues sí pensamos como en estas metáforas que platicamos ahí en los textos, la metáfora del no lugar, que de alguna manera estas metáforas son formas de nosotros representarnos este problema de manera un tanto teórica y tratar de comprenderlo, ¿no? Eh, Le llamábamos no lugar por esto, precisamente por esto, porque es como un lugar que es y no es, ¿no? Que no es un fin en sí mismo, ¿no? La adultez, por ejemplo, sí es un fin en sí mismo, ¿no? Llegar a la vida adulta es un fin en sí mismo. Pero la juventud no. Pero nos dimos cuenta de que para que exista la estructura de la sociedad tal cual y la conocemos como la tenemos ahorita, sí es necesaria esta categoría. Y es ahí donde nosotros decimos es una categoría que constituye un exterior constitutivo. ¿Por qué? Porque Ven, adentro, nene, ven. está como adentro y está fuera de la estructura, pero a la vez es una condición para que la estructura se sostenga. Eh, sin, Tendríamos que pensar o imaginar qué pasaría, ¿no? Si no existiera esta categoría. De verdad es difícil porque estamos tan acostumbrados a verla como algo normal, pero si nos ponemos a pensarlo de lo más profundamente posible, pues no tiene nada de normal. Yo estaba tratando de hacer el ejercicio el otro día imagínense que ustedes son como una especie de alienígena que baja a la Tierra y pues va a hacer unos estudios antropológicos para comprender cómo está conformada la vida humana, cómo está organizada, y conocen esta idea de la juventud, ¿no? Creo que como alguien que viene completamente de fuera, entrarías a esta vida y dijeras, me cuesta trabajo entender qué es esto de la juventud para los seres humanos. ¿Dónde están los límites dónde están los límites de esa categoría, ¿no? Eh, entonces, no sé, yo Rita, o sea, el tema a mí me sigue resultando igualmente complicado, ¿no? Después, claro, por supuesto, después de hacer estas reflexiones, que lo vamos a comentar más adelante, lo empezamos a ligar también con el tema de la educación, ¿no? Con el tema del currículum, porque una pregunta fundamental que nos hacemos ya más adelante, pues es si desde, por ejemplo, la educación, del campo educativo, del campo curricular, eh, podemos conformar una serie de estructuras que respondan de mejor manera a la situación de los jóvenes en la sociedad actual. Es decir, si la misma estructura social no está dando respuesta a estas necesidades y demandas de un sector amplio de la población, que es el sector joven, y si la educación es parte de un sistema que, eh, que representa discursos hegemónicos, discursos de de la modernidad, y no de la crisis estructural, pues si no habría una manera de reconfigurar el campo educativo y el campo curricular como para, a través de una comprensión distinta de la categoría de juventud, se ofrecieran distintas alternativas que permitieran que los jóvenes en el contexto actual pudieran tejer con mayor posibilidad una serie de alternativas de proyecto, de identidad social, profesional, que los ayudara a encontrar un lugar
mucho más claro en este contexto social y que de repente, pero que fueran proyectos de alguna manera legítimos, en el sentido de que no fueran los proyectos que ahorita los están secuestrando, por ejemplo, lo del crimen. En un sentido más positivo pudiera ser el comercio informal, el trabajo informal, ¿no? Que de alguna manera también se ha vuelto una salida económica para los jóvenes, etcétera. Eh, no existe la posibilidad, y esto es algo que yo quisiera poner sobre la mesa, no existe la posibilidad de que la estructura actual pueda darle oportunidad a todos los jóvenes. Es decir, y yo creo que Alicia de Alba lo denuncia muy bien en sus trabajos, de esta famosa copa de champán que seguramente ya todos conocen, ¿no? De cómo pues un bajo porcentaje de la población tiene arriba del 80%, el 20% más rico acumula como el 80% de la riqueza mundial. La modernidad nos vende la idea a los jóvenes y a todos que tú haciendo lo que tienes que hacer según la estructura, según las reglas que nos pone la modernidad, de que si te esfuerzas vas a lograr estar cada vez mejor, pues no es cierto. Eh, eso no sucede. Em, de repente acá en los estudios que se hacen para abrir, por ejemplo, una nueva carrera en la universidad, se habla de la pertinencia de los nuevos planes de estudio, los programas educativos, y se dice que, bueno, un buen programa educativo tiene que garantizar una empleabilidad, ¿no? De sus egresados, o un muy buen grado de empleabilidad. Entonces, de repente, dicen, no, pues es que como que esta nueva carrera no nos queda claro si los egresados van a tener empleo. Y yo me pongo a ver a los colegas que estamos discutiendo eso y básicamente nadie nos dedicamos a lo que estudiamos, o sea, de manera directa, por así decirlo, ¿no? Ingenieros que estudiaron ingeniería en sistemas, que están en el tema de evaluación y de la universidad, un ingeniero civil que es un secretario académico, que no es ingeniero civil, un psicólogo que no propiamente está en el tema de la psicología, sino que está como en el campo educativo, ya casi lindando en la pedagogía, una comunicóloga que es directora de innovación curricular. O sea, ¿sí me explico? Y observamos esa realidad y entonces queremos de alguna manera ilusoriamente, modernamente pensar que estos planes de estudio tienen que tener una empleabilidad como muy fuerte, cuando si nos pusiéramos a pensar cuántos egresados, ingenieros, licenciados en derecho hay, etcétera, es que es obvio que no hay allá afuera un lugar esperando para cada uno de ellos, ¿no? En esta estructura. Entonces, si es así, por ejemplo, esto que estamos comentando, eh, ¿por qué seguimos con las mismas ideas educativas y las mismas ideas curriculares? Y si no y si no deberíamos, a partir de la comprensión de este fenómeno que tiene que ver con las juventudes, hacer replanteamientos importantes y serios, este, en en el campo educativo, en el campo curricular, que pudieran dar nuevas respuestas, nuevas alternativas a las necesidades de los jóvenes de también, dejen ustedes si volverse adultos, ¿no? O sea, no lo sé si llamarlo volverse adultos. A eso es lo que voy eh, la liquidez de estas categorías, ¿no? Eh, porque no sé si sea importante volverse adulto como categoría, o más bien lo que en el trasfondo es importante, es que un sujeto pueda configurar una identidad de manera flexible y pueda ganar una especie de lugar
de valor en la sociedad, pero que fuera legítimo, y a legítimo me refiero a que la estructura misma se lo permitiera, ¿no? Si esto no pasa, si la estructura no permite que una gran cantidad de personas, como son los jóvenes, encuentren un lugar en la estructura, entonces esta categoría de juventudes también se puede volver una categoría que pone en riesgo a la estructura, ¿sí? O sea, o la estructura absorbe de alguna manera los proyectos o es capaz de absorber la mayor parte de los proyectos de este grupo social, o este grupo social de repente se vuelve en un elemento de riesgo de disrupción, de erosión o de dislocación de la estructura a través de diferentes movimientos, como pueden ser los movimientos juveniles, por ejemplo, ¿no? O bien, más o menos, el comercio informal, el vivir con los papás, ¿no? El crimen organizado que secuestra a estos jóvenes, se vuelven como ciertos mecanismos que en las metáforas que nosotros construimos eran los bucles de la banda de Moebius, o sea, ciertos mecanismos, ya sea ilegales o legales, o oficiales o no, o legítimos o no, pero que se vuelven ciertos mecanismos de transición entre lo que le llamamos el interior de la estructura y el exterior de la estructura. El interior de la estructura, es representado por este ideal moderno en donde todos tienen un lugar en la sociedad si haces bien las cosas, y el exterior de la estructura donde es como las alternativas no legítimas de sobrevivencia, en este caso de los jóvenes, de los sujetos jóvenes, ¿no? Tendríamos que pensar también a la luz de todo esto en lo que esto está causando en la subjetividad de los jóvenes. De verdad, una cosa que tendríamos que estar pensando, reflexionando o conversando en una conversación con los jóvenes es cómo se sienten ellos ante esta realidad, ¿no? ¿Cómo se sienten los que viven con sus papás todavía y viviendo con sus papás? ¿Cómo se sienten los que quieren tener una familia y se dan cuenta que ni juntando el salario de él y de ella en un solo salario les ayuda esto a tener una vida, pues más o menos decente, o bien se tienen que ir a vivir en una casa por allá en las periferias, donde se sienten amenazados por las situaciones de inseguridad de esas colonias, etcétera, ¿no? Y dicen, no, pues mejor prefiero estar acá, ¿no? Eh, ¿Cómo se siente? Bueno, por ejemplo, ahorita, como una especie, como respuestas a este tipo de situaciones, por ejemplo, el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado que va a haber un programa de vivienda para jóvenes, ¿no? Que de alguna manera, este, yo no sé quién les va a tocar eso, pues, y cuando están hablando de jóvenes, ¿de qué edad están hablando, no? La verdad no me queda claro a quién le va a tocar eso y quién va a ser beneficiado de ese tipo de programas, ¿no? Sociales. Son programas sociales y específicamente dijeron, principalmente el sujeto al que van destinados estos apoyos es jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes están quedando sin la oportunidad de tener de repente una vivienda digna, ¿no? Em, hay muchas cosas que se hacen, las becas, por ejemplo, los estudios que se alargan, los jóvenes estudiando pues, licenciatura con las becas CONACYT, maestría, luego un doctorado, luego un postdoctorado, como para ir alargando como ese periodo de preparación para la supuesta vida adulta. Em,
e ir de alguna manera teniendo un ingreso, a veces muchos, bueno, yo todavía en mi generación había muchos que decían, no, es que es mejor estudiar y la beca CONACYT es mejor salario que el trabajo que de manera inmediata puedo tener, ¿no? Este, pues yo creo que más o menos estas, digamos, son las coordenadas generales de nuestra reflexión, Rita, de lo que hemos pensado. Y sí es un asunto problemático desde mi punto de vista, es un asunto nodal que es muy curioso que no lo tengamos en el centro, en la mira de la reflexión, porque lo hemos normalizado tanto la categoría de juventud como si fuera algo que de verdad existe, como que tiene una sustancia, una esencia eh, clara, cuando no, es una categoría completamente difusa, este, que, que de alguna manera es necesaria para, em, para el modelo, paradigma de sociedad que ahorita tenemos, ¿no? Pero que en otras épocas ni sentido tenía. Es que, fíjense, tan artificiales que si estamos hablando de épocas em, como la Edad Media, por ejemplo, etcétera, que la esperanza de vida pues era mucho menor, los adolescentes luego contraían matrimonio, tenían hijos, etcétera. ¿Dónde estaba la juventud, no? O sea, ¿cuál etapa de transición? Es una categoría completamente, con una serie de significancia social dentro de una estructura determinada, una estructura social determinada, ¿no? O sea, ahorita es necesaria esa categoría para pensar lo social, sí, pero es, pero no existe quizás otra posibilidad de sociedad y, entre paréntesis, no existe otra posibilidad de modelo educativo y de modelo curricular en donde ya no sea necesaria en sí esta categoría de juventud. Ok. Ujú. Ricardo, muchísimas gracias. Creo que has puesto en el centro las reflexiones a las que nos fuimos bordando poco a poco, porque no fue fácil aceptar que el joven tiene un no lugar en esta sociedad en la que vivimos, o los jóvenes tienen un no lugar. Y tuvimos que, con estas respuestas que nos dábamos a partir de la utilización de los planteamientos de Laclau, que ahorita Ricardo deja en la mesa, transitamos a la parte del currículum. Y ahí lo primero que nos preguntábamos, y que yo misma me respondí y luego me desdije, fue, efectivamente, los responsables del currículum, ¿consideramos seriamente a los jóvenes como sujetos de la sobredeterminación curricular? Y de entrada, pues yo me dije, sí, sí, claro, sí los tomamos en serio. Ajá. Pero de repente me pregunté, a ver, ¿los jóvenes saben de ingeniería? No, pues no saben. ¿Los jóvenes saben de currículum? No, pues tampoco han leído nada de currículum. Los jóvenes saben de lo que ustedes gusten. Entonces, la primera respuesta que yo me di, luego fui a platicar con Ricardo, es, pues es que no saben. Y si no saben, ¿qué es lo que no saben? Y la siguiente respuesta que nos dimos es que no saben acerca de los contenidos disciplinares que la universidad propone para estos jóvenes. Y la siguiente reflexión a la que fuimos a dar, y es a donde quiero llevar a Ricardo para cerrar nuestra participación, fue, a ver, entonces, no saben de los contenidos disciplinares, efectivamente, pero entonces, ¿qué sí saben? Y saben de las vidas que tienen que vivir, saben de las soluciones que tienen que implementar en este ir y venir, en ese lugar y no lugar
que viven cotidianamente, saben de las prácticas sociales a las que acuden para resolver la vida cotidiana, saben de las prácticas laborales que tienen que implementar sobre la marcha, y esto es literal. Seguramente ustedes han visto en la calle a los motociclistas de Didi, Uber y todas estas compañías con una motocicleta descompuesta en la calle, arreglándola con su desarmador y lo que lleven ahí, y arreglan la motocicleta y la ponen en acción y siguen trabajando para distribuir para una empresa transnacional, ¿no? Entonces, esas prácticas que sí conocen estos jóvenes, no estoy hablando solo de ellos, o sea, puse el ejemplo de las motocicletas, pero podríamos poner el ejemplo de los postdoctorados, que andan corriendo de universidad en universidad a ver qué universidad les da la alternativa de participar por una plaza de tiempo completo, y no las hay. Entonces corren de una universidad a otra, de un país a otro, buscando un lugar en las universidades. O las jóvenes, me acabo de encontrar una con maestría y licenciatura en química de alimentos de aquí de San Luis Potosí, que no encuentra espacio de trabajo en ningún lado y genera su propio negocio. Vende pasteles, postres, gelatinas, tal, y dice, ya llevo así 4 años porque estaba dando una clase que me pagaban por hora. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y miren que la Facultad de Química y los egresados de la Facultad de Química son los que tienen de los más altas calificaciones en todo lo que ustedes quieran pensar. Bueno, pues esta especialista en química de alimentos monta su negocio, encuentra una forma de vivir y se sale del lugar y se va a otro lugar. Bueno, entonces, nuestra pregunta ahí fue, ¿qué sí saben? Y la respuesta, y ahí te doy la palabra, Ricardo, para reflexionar otros 10 minutos más o menos para dar entrada al resto de los colegas, llegamos a respondernos, ¿por qué no rejuvenecer el currículum? Y enseguida, ¿cómo? Y ahí te doy la palabra, Ricardo, gracias. Ay, gracias, Rita. Sí, bueno, antes de esta parte del rejuvenecer el currículum, que ahorita ustedes ya nos contarán qué entienden por esto, porque suena raro, ¿no? O sea, rejuvenecer el currículum. ¿Cómo permeas el tema de la juventud dentro de un posible modelo curricular que se configura a través de otra lógica diferente a la que está configurada actualmente, ¿no? Y pues sí, digamos como preámbulo a esa reflexión, uno pudiera pensar en esto que está diciendo Rita, y yo observo como, por ejemplo, como director de innovación educativa, donde teníamos que ver con el tema del diseño curricular, pues es que es increíble, por ejemplo, cómo efectivamente el campo académico, el campo de los académicos, está instalado en el paradigma de la modernidad al 100. Es decir, los profesores lo que dicen es, necesitamos un currículum que tenga, pues, toda esta parte disciplinar, científica, unidisciplinar, ¿no? Ni siquiera paradigmas multidisciplinarios, interdisciplinarios, no, unidisciplinar, porque esto es lo que necesita el chico para salir adelante en esta sociedad, y que es una garantía que si ellos cursan este currículum y son estudiantes dedicados y pues se sacan puros dieces y etcétera, 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 es una garantía pues de que les va a ir bien. ¿Por qué dicen? Porque yo tengo colegas que tienen este sesgo de representación, ¿no? El sesgo de representación es que tú te basas en unos cuantos casos de éxito para representar todo el fenómeno. Entonces dice, es que, y curiosamente este colega, que pues obviamente no viene al caso decir nombres, siempre pone el mismo ejemplo, ¿no? O sea, siempre pone el ejemplo de aquel estudiante que jugó con las reglas, etcétera, y luego le fue muy bien, ¿no? Consiguió un trabajo, etcétera. Pero
no representan esas historias, esas anécdotas, la mayoría de las experiencias de vida de los jóvenes actuales, porque para empezar estamos hablando de los que están en la educación superior. O sea, ya hay un filtro, un sedazo que ya excluyó a los que no están o no llegaron a la educación superior y así para atrás si se quieren ir, los que no entraron a la educación media superior, etcétera. Ya los que llegaron a la educación superior teóricamente pues están jugando en ventaja, pero de todas maneras la situación de los egresados, incluso, insisto, estudiantes de éxito, de alto logro académico, de repente no tienen la fortuna de pues, encontrar un buen trabajo, etcétera. Y y me recuerda esta parte de los textos de Alicia de Alba que dice que de alguna manera, lo voy a obviamente parafrasear, no me acuerdo cómo va exactamente, pero es como si en los momentos en que hay una estructura sedimentada, digamos más o menos funcional, eh, los sujetos no tienen que decidir la gran cosa, ¿no? Porque la misma estructura te lleva por el camino, los caminos, la misma estructura te propone caminos en donde tú vas construyendo tu propia identidad, tu propia voz, etcétera, ¿no? Em, pero cuando estamos en tiempos de crisis, emerge una mayor oportunidad para la decisión, para la subjetividad. O sea, los sujetos en situación de crisis tienen que decidir qué alternativas van a tomar, pues para más o menos tener un propio proyecto, ¿no? Es decir, surgen más fenómenos de, digamos, fenómenos de ciertas grupalidades, de ciertas individualidades, o sea, de ciertas subjetividades que tratan de hallar una manera de tener un lugar en este contexto que no les da claramente lugares, ¿no? Yo también conocí, por decir otra anécdota a las que Rita comentaba, eh, una, una conductora de Uber que estuve con ella. Bueno, es que ahorita es muy común encontrarse algún doctor por ahí conduciendo un Uber, ¿no? Este, ella tenía una licenciatura en pedagogía, una maestría en pedagogía y tenía un trabajo como como pedagoga de apoyo a estudiantes con, con ciertas situaciones de problemáticas cognitivas, etcétera, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo, pero me contó que le conviene trabajar de Uber porque con el trabajo que tenía no le daba para sostenerse ella y su hija, ¿no? Y que con este sí, con el sí le va mejor, ¿no? Entonces, bueno, eh, si reconociéramos esa realidad, por ejemplo, en la universidad o en cualquier nivel educativo que ustedes quieran, ¿qué de diferente debería tener el campo curricular, el campo educativo, eh, para poder apoyar a los jóvenes en la construcción de una alternativa? Porque si la educación, teóricamente, bueno, puede servir a un proyecto de la modernidad como lo conocemos, ¿no? Pero si lo concebimos como un sistema de apoyo, de formación, de preparación, entonces, ¿cómo debería de ser? Y eso es lo que le llamamos, de alguna manera, rejuvenecer el currículum. O sea, es decir, así, eh, erosionar, quizás por así decirlo, la estructura curricular con esta categoría y ver qué alternativas pueden emerger
como, como unas respuestas viables y pertinentes a a la situación actual. Probablemente eso llevaría esa pregunta, si se contesta y si da lugar a ciertas alternativas, podría llevar a ciertos replanteamientos interesantes del sistema educativo. Entonces, pues eso es lo que, de hecho, pues no sé, queríamos preguntarles, ¿a ustedes qué les suena eh, este tema de rejuvenecer el currículum? ¿O qué deberíamos, como ideas así, nos gustaría escuchar ideas acerca de qué pudiera ser un campo curricular configurado de una manera pertinente para, em, por así decirlo, cobijar a estos chicos, a estas personas que estamos repletos de ellos, de jóvenes, y el sistema actual no le está ofreciendo alternativas a la gran mayoría, a una minoría sí, y funciona perfectamente, ¿no? Eso tampoco está en tela de juicio. O sea, sí, la universidad es pertinente en muchos sentidos, por supuesto. Eh, por eso tenemos médicos, por eso tenemos abogados, por eso tenemos psicólogos, porque hay una formación, etcétera. Pero, y los demás? Muchas gracias, Ricardo. Ricardo acaba de abrir la posibilidad que nos interesa mucho que pudieran ustedes participar. Procedemos como lo hace Berta regularmente. Quienes puedan darnos su opinión al respecto pudieran levantar la mano. Hacemos 3 intervenciones, alguna consideración o 4 y luego otra vez unas rondas, 3 o 4 rondas. Entonces están levantando la mano primero Carmen Burgos, después Beatriz Osorio y por último Kimei Siboldi. Siboldi, Hola, adelante. hola Hola. Rita, hola a Hola. todos. Perdón, doctora, y también en el chat tenemos aportaciones, doctora Rita, por favor. Sí, la afirmación es de Carmen, justo está pidiendo la palabra. Carmen, si quieres abrir tu micrófono, Ya, por favor. sí, ahí me escuchan, ¿me Sí, escuchas? Yo Sí. solamente, bueno, felicitarlos por la intervención que me parece muy importante el tema, Rita. Si mal no recuerdo, en algún minuto estuvimos trabajando en un proyecto que aún no llega a su puerta final, pero estuvimos trabajando también la categoría de sujetos jóvenes, ¿cierto? Tú me diste un par de lecturas y me hiciste estudiar un poco esta categoría de juventud, em, pero ahora respondiendo a lo que ustedes se plantearon como consulta, lo único que me emerge es la consideración de las demandas de estos jóvenes, de una escucha más comprometida desde la academia, desde el profesorado, desde el ejercicio docente, hacia sus demandas para poder, como también lo mencionan en su categoría, rejuvenecer este currículum a partir de estas demandas. O sea, es decir, estos sujetos curriculares son capaces de provocar, como decía el compañero, alguna dislocación, algún desplazamiento, algún movimiento para poder generar estos contornos o algo que pueda ser más, se pueda sustentar en el tiempo, digamos, a partir de esta tensión, ¿cierto? En la cual se, se ubican. Entonces creo que una salida, la inmediata que se me ocurre solamente al escuchar, es escuchar con mucha atención las demandas y considerarlas para la inclusión en estos currículums que están en movimiento y quizás ya desestructurándose con todo esto de las tecnologías y etcétera. Esa es mi aporte para no extenderme. muy amable, Carmen, muchísimas gracias. Vamos tomando nota, tanto Ricardo como yo. Sí. Betty Osorio y después Kimei Siboldi, por favor. Betty, ¿puedes abrir tu Hola, micrófono? sí, Sí, buenas tardes. Bueno, en primera yo no cuestionaría que exista una etapa que es la juventud,
porque, bueno, desde la psicología, el psicoanálisis, sí se están moviendo las fronteras, no hay la misma delimitación que antes. Por ejemplo, Bloss decía que la adolescencia terminaba cuando el sujeto ya formaba una familia, encontraba un trabajo, etcétera, que sería el paso a la adultez. Ahora vemos que no es así, pero yo sí conservaría que hay sujetos o que hay una etapa antes de la adultez. ¿Qué pasa? Que se vive de manera diferente. Ahora, me llamó mucho la atención la clasificación o las metáforas que dan de la juventud y pensaba un poco en algunos pacientes míos. Por ejemplo, sé que en la UNAM tienen la posibilidad de construir como su propia trayectoria en varias carreras porque eligen como sus materias optativas, pero parece ser que eso no es suficiente. Yo me he topado con el fenómeno de chicos que están a un año de terminar la carrera y les viene un cuestionamiento fuerte de si están en la carrera correcta, de a qué se van a dedicar. Una paciente mía decía, es que voy a ser economista y yo no me siento como economista. Era como la encrucijada en la que ella se encontraba. O bien, yo creo que de entrada está desde la elección de carrera. Efectivamente, ellos no tienen mucha información sobre las carreras o les es difícil imaginarse la carrera, la eligen por diferentes cuestiones y cuando llegan a la carrera, muchos se decepcionan. Se decepcionan porque a lo mejor es incomprensible la organización del plan de estudios. Pongo el ejemplo de medicina. Estas evaluaciones que bimestrales y que acumulas no sé cuántos bimestrales y que si no repruebas el departamental. O sea, es una cosa que tengo una paciente que creo que todo el primer año tuvo problemas con eso. O sea, vienen de la prepa y ese sistema tan complejo curricularmente, ese sistema de evaluación es incomprensible además de la demanda de la carrera. Y otra cuestión es que cuando se está construyendo un currículum, tengo la impresión que como si fuera un proceso administrativo, se integra el estudio de factibilidad, pero que no se hace un verdadero estudio entre los estudiantes para saber, y egresados, para ver qué esperan de esa carrera, cuál es el objetivo de esa carrera. Entonces yo pensaría que en realidad no se toma en cuenta a los alumnos, no se les toma en cuenta para la construcción curricular y eso tiene consecuencias más graves. Y un último problema que he visto es la operación del currículo. Digo, yo tengo pacientes que me dicen que se duermen en las clases, Sí. que se inscriben con el gran doctor y resulta que da unas clases aburridísimas, o bien que se concretan a pasarles diapositivas, claro, que es algo que aprendieron a partir de la pandemia, o bien que les dicen que pues, no pueden llegar a la hora que tienen, no sé, clase los miércoles, entonces que la van a tomar en línea y que van a poner todo en Google Classroom. Digo, la mayoría de mis pacientes universitarios son de la UNAM y andan como judíos errantes porque unas clases las tienen en la facultad, otras las tienen que tomar en línea, se van a la biblioteca. O conozco una chica que su mamá la lleva en el coche de la Facultad de Derecho y toma unas clases en el teléfono y luego se mete a la facultad y luego sale. O sea, ¿qué pasa? Que pareciera que el currículum está en relación a los maestros. Y por último, algo muy grande es que desde fuera yo trabajé en el Politécnico, pero no estaba cuando ocurrió el movimiento y el movimiento fue a partir de un cambio de plan de estudios y realmente eran las resistencias de los maestros. Digo, en Canal 11 yo escuchaba niños que acababan de entrar a primer semestre vocacional y diciendo que les iban a quitar la materia de no sé qué, de no sé cuánto, que realmente era el discurso de los profesores. Ahora, en superior se estructuró en discurso como con salidas laterales, esto que ustedes ponían en su artículo, como bueno, yo no voy a terminar la carrera de ingeniero, pero me puedo salir en sexto semestre y tengo un diploma o puedo optar por ser técnico superior. Bueno, los maestros del Politécnico les empezaron a vender a la idea a los alumnos que iban a ser puros técnicos superiores, entonces que rechazaran ese plan de estudios. Digo, yo ya no supe dónde quedó, pero realmente coincido con ustedes al decir que el currículum es la voluntad o se hace o todo desde la perspectiva de los maestros. Los alumnos poco pueden hacer y realmente terminan
cuestionándose, resignándose, planteándose una serie de dudas, que es lo que yo recibo en terapia, todas las dudas y cuestiones. Entonces, bueno, ahí me tiene que salir la parte de maestra, de pues hazle así, pues mira qué tal si cambias y qué pasa si te das de baja y qué pasa si la mantienes o haces el esfuerzo, te falta poco para terminar la carrera, etcétera. Es todo mi comentario. Gracias. Muy amable, Betty, muchas gracias. Kimei, si eres tan amable, abre tu micrófono. Bien, buenas. Primero lo voy a hacer un poco corto para no extendernos. Primero, antes quería darte mis felicitaciones, Berta, por tu cumpleaños. Así que gracias por estar acá, que eso es muy importante. Y por otro lado, agradecerle a Ricardo y Rita por este diálogo que ponen sobre la categoría de juventudes, que me parece muy interesante. Quería plantear en relación a esta pregunta que plantean de cómo rejuvenecer el currículum. Yo había pensado en desde dos perspectivas. Por un lado, la necesidad previa a un nuevo currículum, la necesidad previa de lo que sería un nuevo consenso, y del cual ese nuevo consenso político, social, global también podríamos decir, debe implicar a las juventudes, ¿sí? Porque por ahí los últimos consensos han sido la Agenda 2030, por ejemplo, que ya alguno de sus puntos ya se encuentran obsoletos, entonces otros no, pero algunos sí. Entonces, por ahí pensar en un nuevo consenso sería una de las formas a partir de la cual empezar a repensar los diseños curriculares. Y por otro lado, una gran problemática es la dificultad de cambiar estos diseños. Entonces pienso en la necesidad de simplificar los cambios curriculares, no simplificarlos desde volverlos mucho más sencillos, sino desde poder, digamos, destinar ese tiempo que muchas veces no, ese tiempo y esos recursos que muchas veces no se les da. Al menos acá en Argentina, por ejemplo, pensar un cambio curricular en una universidad significa presentarlos nuevamente ante la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria, lo cual implica un montón de dinero, un montón de tiempo. Entonces te encontrás con carreras como, no sé, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación y es de 1979, si no me equivoco, con algunas mínimas reformas en el año 2016 y alguna que otra más. Pero bueno, esa dificultad, por eso planteo esto de simplificar un poco los cambios curriculares. Así que bueno, eso era un poco mi aporte. Muy amable, Kimei, muchas gracias. Tenemos dos manos más, les damos voz y luego puedes hacernos comentarios, Ricardo. Estela Zavala, ¿serías tan amable de abrir tu micrófono? Sí, bueno, dos comentarios. Primero, esta clasificación, porque es una clasificación de niño, adolescente, joven, adulto, que fundamentalmente es biológica, pero también tiene que ver con lo psicológico y lo social, y que se dan una serie de características que traen como consecuencia mandatos sociales en donde, de acuerdo a la edad, pues si es niño, va a la primaria, pasa a la secundaria, a la preparatoria y así sucesivamente, se casa, tiene sus bienes, tiene hijos y tiene nietos y les hereda y se muere, ¿no? Y entonces hay todo un mandato. Y con ese mandato, bueno, pues entonces quedan muy claras las etapas de juventud, adulto, viejo, etcétera. Yo lo que creo es que así como el sexo, la categoría sexo se ha ido desdibujando, también creo que la categoría de juventud se ha desdibujado y que y todavía se va a hacer todo un abanico, Sí. porque hoy hay viejos que no tienen casa, que no tienen carro, que no se casaron, y Ajá. hay jóvenes que comparten esas características y otros que tienen características de lo que se llama un adulto. Ujú. El propio ponente dice, hay una frase que dice muy interesante, dice, bueno, yo tengo 41 años, pero hay otros más jóvenes que yo. Yo recuerdo que cuando en el Politécnico donde trabajo, el director me dijo, tenía 45 años, me dijo,
Bueno, es que los jóvenes hemos cambiado la educación. Y yo le digo, ¿los jóvenes? ¿Tú cuántos años tienes? 45. No, eso no es un joven. Le dije, en mis tiempos, los jóvenes éramos de 22 años, ¿no? Entonces, pero bueno, con respecto a eso de que se va desdibujando. Y por último, efectivamente, el currículum se debe de modificar, pero efectivamente a los jóvenes no se les toma en cuenta. Además, ni siquiera a los docentes, porque el rediseño curricular es una línea jerárquica que viene desde arriba y que responde a cuestiones hegemónicas, a políticas internacionales, pero en donde ni siquiera a veces el profesor participa en ese rediseño. Gracias. Muy amable, Estela, muchas gracias. Alejandro, ¿serías tan gentil de prender tu micrófono? Con gusto, muchas gracias. Buenas tardes y pues, muchas felicidades también. Em, pues verán, pues me pareció muy interesante esta intervención, esta participación. Yo quisiera solo comentar algo que me llamó mucho la atención. Yo soy director de una secundaria, entonces tuvimos una reunión hace, bueno, en esta semana para allí, pues, revisar lo del consejo técnico con directores. Entonces el supervisor comentaba que en la dirección operativa, en su junta mensual, el director operativo dio un dato allí que me pareció muy curioso, y es que la edad promedio de los papás de la secundaria de esta dirección operativa, que es la 4 que corresponde a Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Magdalena Contreras, es de 28 y 31 años. O sea, es pues justamente aquí como esta cuestión de la problematización del concepto de juventud, ¿no? O sea, son ellos realmente muy jóvenes, tuvieron a sus hijos de secundaria muy jóvenes y, bueno, ciertamente vieron transformadas sus oportunidades de vida al asumir esta responsabilidad de criar a sus hijos, enfrentándose pues a un contexto de por sí adverso. Entonces, pues muchas veces que nos preguntamos, ¿verdad? Que por qué carecen de orientación estos muchachitos allí, por qué estos problemas de violencia, etcétera. Pues bueno, en gran parte tiene que ver por pues la misma falta de orientación que tiene esta generación, ¿no? De padres tan jóvenes, pues. Y respecto a esta pregunta que hacían sobre rejuvenecer el currículum, sobre qué diferencias tendría que tener. Bueno, yo creo que hay dos situaciones allí, pues, importantes que señalar. Por ejemplo, en esta cuestión de la educación básica, secundaria en particular, nosotros creemos que ya deben llegar sabiendo sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿verdad? Pero, pues, esta crisis que se refleja en estos resultados, por ejemplo, de PISA, en donde pues se nota claramente que tanto la comprensión lectora como esta cuestión de la inteligencia lógica matemática, en fin, pues es algo importante, es un área de oportunidad allí muy importante. Bueno, pues mucho sucede que se va sobre el currículum, ¿no? Como que el currículum tiene que seguir. Y por ejemplo, una maestra decía allí a los muchachos, bueno, ya que ustedes no saben dividir, saquen la calculadora y vámonos al siguiente tema y vamos adelante, etcétera. Entonces hay pues ciertas lagunas que si no se cubren, pues bueno, pasa el tiempo y se van convirtiendo como en bolas de nieve, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con el plan de estudios de 2006, 2011, 2017 y ahora el 2022 en esto de la secundaria y noto ciertamente esta problemática para rejuvenecerlo. O sea, por ejemplo, en el área de matemáticas, pues difícilmente van a quitar el álgebra, la aritmética, ¿no? Pero me parece muy importante que exista dentro del propio currículum bueno, aprovechando también estas intervenciones que hemos tenido previas respecto al avance de la tecnología, en fin, creo que es muy importante que una reforma curricular también se acompañe de estos cambios administrativos, de esta innovación tecnológica, porque pues resulta ser que viendo en comparativa, la SEP va reformando, pero no se reforma, ¿no? Y bueno, eso repercute también en la propia dinámica
de las escuelas. Y bueno, ya por otra parte, miren, yo soy director de una escuela que se llama Fernando Sabater. Entonces hemos incluido en el currículum el contenido de filosofía, bueno, en particular allí de este pensador, ¿no? Y resulta muy enriquecedor, pues creo que esa es una forma de tomar en cuenta el estudiantado, de tomar en cuenta también al profesorado, de pues realmente vincular todos esos contenidos que muchas veces son dispersos en problemáticas pues muy concretas y significativas para la propia población estudiantil. Entonces, pues yo les puedo decir que realmente hemos tenido pues resultados muy buenos al respecto, ¿no? Tanto pues esto de la filosofía como atendiendo realmente todas estas problemáticas personales que van teniendo los alumnos, porque realmente, o sea, si no se les da esa atención personalizada, pues pasan y hasta la misma SEP dice, no, pásenlos, no pasa nada. Entonces, bueno. Pues eso quería comentarles. Muchas gracias. Muy amable, Alejandro. Edith, ¿quieres abrir tu micrófono si eres tan amable? Sí, gracias, doctora. Buenas tardes. Pues yo un poco, con lo que comentaba Ricardo, muchas gracias. Me siento un poco interpelada porque yo fui alumna de Happy, entonces entiendo un poco desde dónde estás planteando, ¿no? A todos nos enloqueció un poco cuando lo escuchábamos, que decíamos, ¿a dónde va a llegar, no? En realidad él llegó al tema de decirnos que la categoría, que la juventud no existe, ¿no? Y decíamos, ¿cómo no va a existir algo, no? No existe, se vuelve un tema interesante porque acotarlo a un grupo de edad, acotarlo a una etapa de vida, acotarlo como una condición de tránsito, precisamente nos vuelca a la problemática que tú estás planteando. No es un problema complejo el tema de la juventud, porque si bien le llamamos o lo categorizamos de diversas formas o los acomodamos de acuerdo a ciertas, incluso niveles escolares, la juventud es un hecho social, existe, está ahí, ¿no? Y yo comenzaría a, hablando un poco de lo que también nos ha dicho también la literatura sobre la juventud, sobre cómo vemos a la juventud, porque precisamente ah, cuando dice rejuvenecer el currículum, yo pregunto qué tan listos estamos, preparados, pues, para poder ver a la juventud desde una perspectiva de derechos o de una perspectiva más participativa, ¿no? Creo que por años se ha visto más a la juventud desde una visión tutelar, como se ve a las infancias, ¿no? Entonces, las niñas y los niños tienen que ser cuidados, protegidos, porque además de que son vulnerables, no saben, ellos no saben nada, ¿no? Eh, yo me dediqué muchos años a capacitar docentes sobre el tema de perspectiva de juventudes y un poco lo que tú decías al principio, ¿no? De si yo les hacía exactamente el mismo ejercicio. Ahí está una hoja, pongan que es un joven, ¿no? Que es un joven, con qué se come, cómo vive, a qué huele, de dónde a dónde. Y claro que se vuelve un tema muy complejo y entonces eso es muy interesante porque también la literatura nos dice que la juventud también es una condición creada, imaginada también por este mundo adulto, ¿no? El que le da atribuciones. Tú cuando trabajas con los jóvenes, yo trabajaba también con los chavos y los chavos también se atribuían cosas que les decían que eran y que debían ser, ¿no? Como que estaban locos, que eran arriesgados, disruptivos, y a veces tampoco era tanto, ¿no? También son como todos los imaginarios. Creo que la categoría de juventud tiene toda una serie de imaginarios construidos de manera colectiva que los va nutriendo de lo que son, de las expectativas que tiene la gente, las personas, los adultos, las generaciones. Por ejemplo, en un tema muy claro se vio en la pandemia, ¿no? Todo el mundo decía, joven tecnología. Los chavos no sabían utilizar Word, no sabían utilizar las paqueterías, no sabían utilizar muchos programas. Ellos saben agarrar su teléfono porque es un teléfono hecho por personas que hacen un aparato intuitivo que cualquier persona, no solo los jóvenes, pueden utilizar. O sea, no, ese binomio, por ejemplo, ese mito
de joven tecnología se cayó en la pandemia y se descubrió que la juventud en realidad nosotros estábamos en una fundación, hicimos un sondeo de qué era lo que querían, ¿no? En términos de capacitación, y pedían inglés y uso de tecnología, porque no tenían idea de cómo utilizar programas básicos de paquetería de Office, porque no habían tenido esa necesidad, ¿no? Entonces, creo que yo cuestionaría además de la importancia, por supuesto que ya dijeron los compañeros, de rejuvenecer el currículum, es qué tan preparadas están las instituciones, qué tan preparados están los docentes, qué tan preparados estamos generacionalmente para escuchar, para valorar, para preguntar, para incluir verdaderamente las opiniones, percepciones y representaciones que tengan las y los jóvenes de su propia educación. Muchas gracias, Edith, muy amable. Bueno, Ricardo, si te damos la palabra ahora, después de ti, con muy poquito tiempo, me gustaría intervenir, pero por ahora, Ricardo, haznos favor de comentar, si así lo consideras prudente, los comentarios que nos han hecho los colegas. Sí, gracias. Los voy a comentar de manera general, aportando algunas nuevas reflexiones sobre estos temas que estamos tocando, que sí es muy interesante para mí retomar esta reflexión y esta discusión pues con varios colegas como ustedes. Yo sí creo que es un debate súper importante, o sea, eso sí cuando los escucho lo voy confirmando, que sí es muy importante tener esta discusión y que definitivamente creo yo que el sector académico es muy difícil que acepte esta discusión, ¿no? Actualmente, digamos, en las condiciones actuales, porque igual no se comprende, etcétera. Pero yo sí quisiera partir de una idea, ¿no? El sueño de la modernidad sí existió en algún momento y se consolidó muy bien, por ejemplo, en México, porque en cierta etapa histórica del desarrollo reciente de México, pues, por ejemplo, las generaciones de nuestros padres, que fueron a la universidad y estudiaron, aunque no eran el porcentaje que actualmente va a la universidad, pues era un porcentaje pequeño, 8%, cuando empezó a aumentar la cobertura de educación superior en México en los años 60, 70. Pues ellos sí, más o menos se les hizo realidad el sueño, ¿no? O sea, te esfuerzas, juegas las reglas del sistema, estudias, ellos nomás estudiaron una licenciatura. No estudiaron normalmente una maestría, un doctorado, no se especializaron en tantas cosas. Ahorita eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, yo digo que en el fondo lo que estamos discutiendo es actualmente qué alternativas estructurales le estamos ofreciendo a los jóvenes, porque esas alternativas estructurales, que en algún momento sí fueron ciertas, pero se agotaron, o sea, es el mismo paradigma, ¿eh? Es el mismo paradigma moderno o posmoderno, no sé. Es el mismo paradigma liberal o neoliberal, ¿no? En algún momento hizo clic, fue funcional, generó esperanza. Nuestros papás, bueno, mis papás me dijeron, oye, pues es que tú tienes que estudiar algo porque esto es tu garantía de que vas a lograr cosas. Y ahorita ya los papás ya no le pueden decir eso a los chicos y los chicos también se dan cuenta de que ya no es así. Es decir, ¿qué alternativas estructurales tienen los jóvenes ahorita? Estructurales, no alternativas de, es que échale ganas, es que mira, si tú eres un emprendedor, pues también, por ejemplo, están los datos de cuánto fracasan las nuevas empresas, ¿no? Los pequeños negocios, todos esos emprendimientos que fracasan, creo que 7 de cada 10 emprendimientos fracasan en los primeros 2 o 3 años, etcétera, ¿no? Las pequeñas empresas nuevas, etcétera. Es decir, ¿qué es estructural? Que no sean becas, que no sean proyectos como Jóvenes Construyendo el Futuro, que de alguna manera son otras becas para sostener más o menos la situación.
y qué tanto estas alternativas, pues entonces van a permitir de aquí en adelante que muchos más jóvenes se puedan instalar de maneras legítimas en una estructura y que no estén jugando entre estar como dentro o fuera del sistema, ¿no? Dentro o fuera, porque pues ahí es como su lugar, ¿no? A veces, dentro o fuera. Desde el punto de vista curricular o del campo educativo, pues yo creo que esa reflexión cobra una importancia específica, porque podríamos pensarlo desde el sector económico, desde la economía, debe haber algunas respuestas, pero por ejemplo, desde el campo educativo, pues también deberíamos de pensar algunas posibles respuestas. Y una de las cosas que nosotros comentamos, la doctora Rita y yo, pues esta idea de la hiperflexibilidad, ¿no? O sea, si sería una alternativa de reconfiguración del espacio educativo y del espacio curricular, transitar hacia una idea de hiperflexibilidad. O sea, ya se ha hablado de flexibilidad en educación superior, ¿no? Que de alguna manera es como el debilitamiento de ciertos límites, por ejemplo, disciplinares, temporales, de contenidos educativos, etcétera, para hacer planes más flexibles, donde las personas, los estudiantes puedan tener puedan tomar ciertas decisiones, que no sea rígido, que no sean currículos necesariamente unidisciplinares, sino que sean multidisciplinarios, etcétera, ¿no? Pero al hablar de hiperflexibilidad, de alguna manera es una respuesta a esto que les planteábamos de rejuvenecer el currículum, ¿no? Porque si estamos viviendo la situación actual, digamos, la juventud actual nos remite a una especie de hiperflexibilidad identitaria, a una hiperflexibilidad profesional, guión laboral, a una hiperflexibilidad a lo mejor social, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Pues que los jóvenes ahorita, al no encontrar proyectos estables, pues de alguna manera el reto de ellos es navegar en un mundo incierto, donde pueden tener un trabajo, luego otro, luego resulta que tienen que aprender otra cosa nueva o estudiar o aprender a hacer pasteles, como por ahí mencionaban, para poder poner un negocio y empezar a aprender a hacer publicidad a través de redes sociales y cosas por el estilo, ¿no? Y que entonces él está de alguna manera con una identidad flexible. Bueno, ¿qué tal si por ahí va la cosa? O sea, ¿qué tal si esto, si lo trasladamos y permeamos el currículum con este concepto de hiperflexibilidad? A lo mejor esa es una respuesta viable. Es decir, que la universidad, por ejemplo, hablando de la universidad, ofreciera la posibilidad de educación, de muchas alternativas educativas, en donde las personas, y ya no me gustaría decir los jóvenes aquí en este momento, sino las personas tienen la posibilidad de configurar su propia identidad profesional a la manera que ellos decidan. Es decir, que no sea, existen estas carreras, bueno, sí, puede ser que unos jóvenes les interese realmente estudiar una carrera, otra, etcétera, o sea, como el bloque de esa carrera. Pero cada vez más hay jóvenes que dicen, pues es que a mí, francamente, me interesa un poquito de psicología y un poquito de mercadotecnia, y también me interesa en mi carrera artística como bailarín de ballet, y entonces yo como que estudiar una carrera que además estudiar una carrera unidisciplinar, rígida, etcétera, no me garantiza nada, pues ¿por qué no al menos me dan la alternativa de yo construir mi propia identidad híbrida a través de diferentes campos formativos, etcétera, y yo salir con un perfil hiperflexible también, híbrido, que me va a permitir quizás adaptarme de mejor manera a un mundo que es así de incierto.
En cambio, si tú me preparas con estos currículos así, muy poquito flexibles o rígidos, pues entonces a mí me das una caja de herramientas súper chiquita que no necesariamente me va a servir. Yo, por poner un caso, conozco ahorita una madre que tiene una hija que tiene 12 años y es muy buena en ballet. Es muy buena en ballet. Sus maestros dicen, es que esta niña como que tiene futuro en el tema del ballet y ella le encanta el ballet. Y entonces está yendo a la escuela, a la secundaria, donde está sobresaturada de materias y de tareas y además, entonces va a la mañana a esto y en la tarde va a ballet y la maestra ya le está diciendo a la mamá, es que si ella de verdad se quiere dedicar a esto, tenemos un programa como que va más orientado a la profesionalización, o sea, que ella ya no vaya a las clasecitas típicas, sino que ya es un poquito más de rigor, un poquito más de horas al día, etcétera, ¿no? Entonces ella dice, bueno, y si las saco de esta escuela, que es una escuela pues mucho más estricta, y la meto en una escuela chafita, que le exija poco para que ella pueda seguir estudiando su secundaria, pero si ella quiere seguirse profesionalizando en este tema del ballet, lo puede hacer. Bueno, para mí esa discusión un poquito me refleja eso que les estoy diciendo. Es decir, em, hay tantos proyectos ahorita de los jóvenes diferentes, o sea, y es igual de valioso el proyecto, a diferencia de lo que pueden pensar a veces los académicos, que dicen, no, es que lo más importante es esto, la disciplina, etcétera, la pureza disciplinar. Son igual de valiosos el joven que quiere poner su negocio de pasteles y ser un empresario y exitoso, que el joven que quiere ser doctor. En este mundo actual, para mí es igual de valioso. En este mundo actual es igual de valioso. Ya mi papá, y con esto termino, anécdotas también. Mi papá es ingeniero civil y pues fuera de la idea de que no, pues mis hijos tienen que estudiar una carrera, etcétera, ¿no? Em, ya hasta hace poco, me dice, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta de que si yo supiera, si yo hubiera sabido lo que sé ahorita, igual yo no les digo que es importante estudiar una carrera, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo estoy viendo que ahorita es muy necesario que existan más técnicos calificados, ¿no? Y que a lo mejor yo en este tiempo, en lugar de estudiar ingeniería civil, hubiera estudiado un poquito de albañilería y de plomería y de electricidad y de no sé qué, porque ahorita es bien necesario y casi no hay de eso, ¿no? Y dice, yo veo una oportunidad enorme de negocios que pudieran tener que ver con estos servicios técnicos, ¿no? Y bien, o sea, servicios técnicos bien hechos, especializados, limpios, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ven que ahora conseguir un técnico de algo, de aquí a que va a tu casa, de aquí a que te lo arregla, te cobra caro, te deja todo cochino, etcétera. Entonces, yo creo que es un poquito eso. O sea, conformar tu propio proyecto de una manera mucho más libre, con un sistema social y educativo que te brinda una serie de alternativas flexibles para tiempos flexibles, para jóvenes que lo único que tienen a la mano para responder a este mundo es conformar una identidad mucho más flexible, adaptable a diferentes circunstancias, a la incertidumbre, etc. Y pues eso, con eso yo quisiera cerrar mi comentario. Muchas gracias, Ricardo. Como estamos ya a unos minutos de las 7, le voy a dar la palabra a Berta. Quiero agradecerte, Ricardo, tu presencia, tu apoyo. Siempre la discusión contigo me ha llevado a plantear nuevas imágenes o imaginarios de lo que podría o debería ser el currículum. Muchas gracias, Ricardo. Adelante, Berta. No, pues lo que quería decir es que me dejaron pensando
en muchos hilos, en muchos, muchos, muchos. Aquí hay muchos temas para organizarlos, o sea, volver a ver esta sesión y organizar los diferentes temas porque han apuntado diferentes planos de realidad, diferentes temporalidades, ¿no? Entonces, de verdad, ha sido como una derrama de temas que ya con calma podemos ir organizando para ir acotando más y abriendo más, por supuesto. Eh, pero hay un punto, yo nada más voy a hacer un comentario que me llamó la atención, tanto de la exposición de Ricardo, del trabajo que ustedes han hecho, que da para seguir profundizando. Creo que han abierto ventanas que yo no había visto desde otros estudios sobre la línea de investigación en juventudes, ¿no? Pero me voy a centrar en el asunto del currículum, que pues ahora sí que es mi cancha de juego, tanto en el pensado como en el vivido. Voy a hablar más un poco del pensado, muy rápidamente. Este, mm, la pregunta que lanzan es como para seguirla pensando, ¿cómo rejuvenecer el currículum? Eh, Van varias conferencias que desde el año pasado estoy bordando una idea, todavía está muy incipiente, la estoy incubando apenas que le he llamado currículum para la vida. Y cuando ustedes hacen la pregunta de cómo rejuvenecer el currículum, dije, ay, no sé si nos acercamos o no, pero yo estoy pensando en un currículum para la vida, pero no en un sentido, por eso todavía lo estoy escribiendo, no en un sentido romántico, no en un sentido rápido, ¿no? En fin, no sé cómo decirlo, ¿no? Sino es como un asunto complejo, ¿no? Pues eso en relación a su pregunta, ¿no? Me dejaron pensando. Por el otro lado, pienso que la categoría de juventud, juventudes, como la planteó Ricardo, tiene toda la razón, ¿no? Es muy difícil decir esta categoría estos son sus límites, más bien habló de cuáles son los límites, tanto de posibilidad e imposibilidad, digo yo, de lo que son las identidades juveniles, ¿no? Bueno, si me pregunta, pues yo me siento muy joven a pesar de los chorrocientos años, que gracias por recordármelo hoy, ¿no? Bueno, entonces, pero a ver, no, ya fuera de la broma, creo que la categoría juvenil sí hay que seguirla trabajando si somos educadores, ¿no? Yo me hicieron acordar mucho de Paulo Freire cuando dice, nosotros no podemos enseñar ni pensar en un currículum si no escuchamos antes la voz del estudiante. Así se tenga 15 años, 20, 30, 40, 50, 60, en fin. Hay que escuchar la voz. Y eso de escuchar la voz tiene muchos sentidos y significados que no voy a profundizar. Pero finalmente pienso que la categoría hay que verla situada, es una categoría situada, es histórica, deberíamos de contextualizarla pues para poder usarla como una herramienta. Y en este caso, a mí me interesa la categoría como herramienta para pensar el currículo. Y ahí me paso al tema del currículum. Concuerdo con Kimei cuando dice hay que simplificar el currículum y dijo él, pero no en sentido de hacerlo más fácil o algo así, y dijo, ¿no? Simplificar, y yo lo entendí como descargar y situar el currículum. Y esto me llevó a recordar a Ivor Goodson, el autor, que dice que todo currículum es histórico, es una construcción histórica, dice Goodson.
¿sí? Y, y también Dudson dice que hay como dos elementos plantea muchos más, pero yo solamente traigo aquí dos elementos que dice Dudson para pensar esta construcción histórica, ya sea para interpretar las construcciones históricas, que es lo que hace él en Historia del Currículum, que todo currículum tiene una forma y un contenido. Una forma y un contenido. Bueno, dice muchas cosas más, pero trayendo esta idea de Quimei de simplificar el currículum, pues hay que pensar en formas todavía no pensadas o apenas atisbadas, creo que ya hay avances de nuevas formas y de nuevas maneras de entender el contenido, porque tradicionalmente, como mencionaba Ricardo, los contenidos son archirrecontradisciplinarios y por más innovaciones y en el marco de la modernidad, pues siguen siendo disciplinarios. Ahora son multi, son inter, pero sí, y deben de seguir siendo. O sea, ¿qué hacemos con las disciplinas? Digo, si las ciencias no avanzan, ¿cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, ahora las pandemias, ¿no? Bueno. Entonces, tienen que seguir avanzando. El asunto es cómo las ponemos y colocamos en el currículum hoy, ¿verdad? Por eso me acordaba eso de la forma y el contenido. Y para ir cerrando, esto de simplificar la forma y contenido, retomo una frase que dijo Alejandro Hernández, me parece que es tu apellido, Alejandro. Te ubico muy bien, como director de la secundaria y hoy me encantó tu participación cuando dices, hay que vincular los contenidos con problemáticas dispersas. Bueno, esto es como para una larga discusión. ¿Y qué son esas problemas? Pues son esas que están ahí en la realidad, ¿no? Y hay que leer esas realidades que son múltiples, que estamos viviendo momentos muy desafiantes, que además estamos en un tránsito epocal, dicen los que ya han hablado mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, en ese articulito que tú nos recomendaste hace ya algunos semestres, en el 2020, Rita, nos recomendaste el artículo genial de Enrique Dussel cuando era que cuando la, ¿cómo era? Cuando Cuando no, la naturaleza hackea hackea la la humanidad. orgullosa modernidad. Así, cuando la naturaleza que hemos alterado históricamente ha llegado a su situación límite y ha puesto a esta situación de, como dice Edgar, no nada más el cambio climático, sino el colapso climático, ¿no? Y cuando yo digo, bueno, pues entonces estamos viviendo una situación límite. Y me pregunto si no es límite de humanidad, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, cuando Alejandro dice vincular los contenidos, aquí está el acotamiento de lo curricular. Vincular los contenidos con problemáticas dispersas, tenemos que ver también que al mismo tiempo, en el largo tiempo de la historia, estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Dice Dussel, por eso lo cité, del antropoceno, la modernidad, a la transmodernidad. Y entonces estos esfuerzos que hacemos por intentar de pensar de un nuevo modo de pensar, rememorando a Butler y a Foucault, un nuevo modo de pensar que es una forma de pensamiento crítico, o sea, cambiar el chip, pensar de otra manera, pues en este tránsito va a llevar varios intentos, esfuerzos, producciones, debates, discusiones, análisis, ensayos, que creo que es lo que nos interesa y traemos a discusión aquí a este seminario con todos los temas que hacemos desfilar semestre a semestre, ¿verdad? Digo, no son temas aislados, son todos estos temas cruciales que estamos viendo en este movimiento del tránsito del antropoceno a la transmodernidad o de la modernidad a no sé qué vendrá.
Y que pues estamos ahí en medio, la coyuntura, en esto, y hacemos lo que podemos. Por eso es la importancia de pensar las posibilidades de mover el contenido y la forma. Y cuando en el 21, a principios del 21, salió el primer borrador que por ahí alguien colaron de la nueva Escuela Mexicana y el Plan de Estudio de la Básica, bueno, quienes me conocen saben que yo no soy especialista en educación básica, pero cuando leí esa propuesta dije, ay, no, esto es otra cosa. Aquí hay un cambio de paradigma, lo cual no quiero decir que ya llegamos a la panacea, no, hombre, está costando un trabajo echarlo a andar tremendo, ¿no? Y hay tres tendencias, los que sí saben y les gusta, los que ya lo hacían y dicen, no, pues ya nosotros trabajamos por proyectos, decían las maestras indígenas del Estado de México de una escuela multigrado, no, estoy en nosotros ya lo hacen. Qué bueno que la SEP ya le puso nombre, ya lo sabían hacer. Y los que dicen, no sabemos cómo hacerle, pero le vamos a entrar. Y todavía nos falta investigar qué tanto estamos logrando en esto, pero en la puesta en marcha el asunto hace falta mucho por conocer. Pero en términos del currículum pensado, ahí hay una forma y un contenido que marca una ruptura, ¿sí? Fuerte, y por eso me lo puse a estudiar, ¿sí? Porque digo, ¿qué es esto? Y cuando decimos simplificar el currículum y vincular los contenidos en problemáticas dispersas, me hicieron acordar de esto, ¿no? Y por ahí van mis reflexiones ahora que me das estas palabras, ¿no? Este, mm, Cuando la pandemia y antes que saliera el plan de estudios de la básica, yo decía, no, ya no, no, por favor, ya no más planes de estudios en cuadritos, por asignaturas, incluso por áreas con tiempos acotados, clases de 50 minutos, clases de 2 horas, pero así, cuadrado, ¿no? No, 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 no. Esa forma del currículum tiene que cambiar. Y en eso sale al siguiente año el de la básica, digo, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, mientras yo aquí me estoy diciendo que hay que cambiar la forma, en la básica se cambia la forma, lo cual no quiero decir que esté realizado ya el proyecto, no, está costando mucho trabajo, pero muchísimo trabajo echarlo a andar, ¿no? Bueno, pues son las reflexiones que me generaron, son muchas cosas. Sintetizo, hay que acotar la categoría, es una categoría situada, la de juventud, juventudes, hay que verlas contextualizadas. Se me hace muy interesante este planteamiento de situar la categoría desde el paradigma de la modernidad o desde la crisis estructural generalizada, y eso va a estar en tensión. Y esas tensiones nos atraviesa el currículum, porque pues, ¿cómo vamos a crear nuevas propuestas, no? Pienso que queremos crear propuestas cuando en nuestras universidades todavía, en gran parte de nuestras universidades siguen organizadas por disciplinas, ¿no? Todavía, del siglo XIX, desde Comte, todavía siguen las universidades, ¿no? Y otra síntesis es sí hay que repensar la forma y el contenido, y ese repensar la forma y el contenido, la simplificación, el descargar el currículum y vincularlo a contenidos de problemáticas dispersas, ¿no? Bueno, mm, no resolví nada, más bien me dejaron girando. Gracias. Sí. Muchas gracias, Berta. Bueno, pues yo me permito ahora cerrar este evento, esta sesión del seminario. Les agradezco a todos su lectura de los documentos que compartimos con ustedes y los comentarios también. Le agradezco a Ricardo el regresar a este lugar que siempre será tuyo, Ricardo. Muchas gracias por apoyarnos y muchas gracias por seguir compartiendo estas reflexiones que sin duda como profesores de jóvenes y en concreto de jóvenes universitarios nos cuestionan día a día, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ricardo. Bienvenido siempre. Y pues no sé si vas a dar información para Sí, la siguiente semana. sí, Adelante. como sabes ya, Tiguero Cerrar, nada más estaba revisando el chat por si no hay alguna otra participación en relación al tema. Hay muchas.
Hay muchos agradecimientos. Gracias, dice Carmen. Gracias, dice Florencia. Mm, eh, Alejandro Hernández dice muchas gracias. En fin, muchos agradecimientos, pero creo que preguntas ya no hay más. Entonces, sí, vamos a dejarlo aquí, agradecerles. Recuerden ustedes que cuando tenemos profesores invitados, el seminario es de 17 a 19 horas, hora de México, entonces por eso ya estamos cerrando.